¿Qué tal? Buen mediodía, bienvenidos a La Bancada con toda la información de la Cámara de Diputados. Estamos enfrente del Palacio Legislativo, donde desde las 14:30 horas el jefe de gabinete, Guillermo Francos, brindará el primer informe de gestión este año. Aquí vemos el recinto todavía vacío, seguramente en breve ya van a estar ingresando referentes de todos los bloques. Es en la primera sesión informativa que hace Francos este año y como ven a mi izquierda me acompaña Jessica Calcaño. ¿Cómo le va, Jessica? ¿Qué tal, Maurito? ¿Bien? ¿Qué expectativa tenés para hoy? Y creo que, bueno, se espera si llega a haber finalmente quórum, que creo que los bloques opositores por lo menos tienen intenciones de que esta sesión suceda y poder hacer distintas preguntas al jefe de gabinete Guillermo Francos. Lo que está planificado es que dura aproximadamente 6 horas. Siempre se empieza con 1 hora de exposición y después van los bloques preguntando distintas cuestiones y va respondiendo el jefe de gabinete. Bien, si les parece, vamos a los títulos del día. Dale. Guillermo Francos brindará un nuevo informe de gestión. Esto, como decíamos, es a las 14:30 horas. Es la primera vez que se presenta en el Congreso este año el jefe de gabinete para cumplir con una orden constitucional de informar a los legisladores sobre la marcha del gobierno. Comisión especial, se suspendió la reunión de la bicameral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto era hoy a las 11 de la mañana y el objetivo era empezar a definir las condiciones de un nuevo concurso para elegir autoridades. Bueno, esto es el Senado de la provincia de Buenos Aires. Ayer se aprobó en una sesión especial en La Plata la suspensión de las primarias provinciales. Por lo tanto, la provincia de Buenos Aires también va a tener una sola fecha electoral, que será el 7 de septiembre. Esto, decíamos ayer, pasó en La Plata, no acá en este Senado que tenemos cerquita, y tiene que ver con el final de una disputa del peronismo entre el gobernador Axel Kicillof y la presidenta del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner, quien quería que no hubiera una elección bonaerense separada de la nacional, que sea como siempre simultánea. Finalmente eso no ocurrió y la provincia de Buenos Aires va a votar el 7 de septiembre. No hay antecedentes cercanos de una elección bonaerense que no sea en simultánea de la nacional, que como sabemos es a finales de octubre. Es toda una experiencia nueva. Jessica, ¿qué opinión tenés de lo que pasó en La Plata? Y bueno, vos decías, una disputa que lleva varios meses. Creo que la intención del ala de Cristina Fernández de Kirchner es nacionalizar la elección de la provincia de Buenos Aires. Como fue siempre, digamos, como fue siempre. Claro, por eso insistió tanto en que sea en el mismo día y como eso finalmente no ocurrió, no pudieron llegar a un acuerdo, van a ser en fechas diferentes, está ahora la apuesta de que, la posibilidad de que Sergio Massa vaya de candidato en la primera sección y de que la propia Cristina Fernández vaya en la tercera sección. Es una manera... Estamos hablando secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Así como el país se divide en provincias, la provincia de Buenos Aires tiene 8 secciones electorales. La primera es el norte de Gran Buenos Aires y la tercera es el oeste y sur de Gran Buenos Aires. Claro, sí es. Y esto de alguna manera sería la forma de nacionalizar, de hacer lo que Cristina Fernández pretendía, ¿no? De nacionalizar de alguna manera una elección que es provincial. El tema es que va a haber una agenda local. Esto no ocurre desde el siglo XIX, más o menos, que la provincia de Buenos Aires no tenga una elección en donde el elector mire solamente su territorio. Sí, no es una costumbre, digamos. Yo me crié en la provincia de Buenos Aires, viví en varios lugares, y el elector realmente a veces pasa de largo lo que tiene que hacer la legislatura de su provincia, su gobernador, y mira de lleno al presidente, ¿no? Sí, sí, no hay en general debates provinciales, como por ahí sucede en la capital federal, donde hay mucho debate más local. Bueno, en este caso va a ser una novedad. Veremos cuánto peso tiene finalmente. Todavía no están definidos los candidatos, pero hay muchas especulaciones. Hay que terminar de ver si finalmente La Libertad Avanza va aliada del PRO. Pero bueno, ya la elección que va a haber en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también tiene figuras muy, muy importantes. Y bueno, la provincia de Buenos Aires va a ser la siguiente con una gran repercusión. Hoy se conoció que Formosa también desdobla, votan el 29 de junio. Va a haber varias provincias que votan el 11 de mayo, el domingo 11 de mayo. O sea que tenemos un calendario largo en las provincias, pero
Aquí a nivel nacional recién se vota en octubre y como dijimos tantas veces cuando se suspendieron las PASO, esto permite un primer semestre de un año impar con una actividad legislativa que por lo menos no tenga interrupciones por cuestiones electorales, ¿no? Porque si bien algunas provincias votan, la realidad es que no termina de inferir en lo que es la definición de la agenda legislativa, que hoy va a tener un capítulo a las 14:30 cuando el jefe de gabinete, Guillermo Francos, exponga ante los diputados. Ya están las estadísticas de esta visita. Me estaban contando que hay 4.078 preguntas que enviaron todos los bloques, pero lo que hizo la jefatura de gabinete, porque hay áreas específicas de cada ministerio encargadas que derivan de las preguntas, y esto, como hay muchas preguntas que se repiten, hay un bruto total de 2.304 preguntas que fueron las que respondió. Más de la mitad son de Unión por la Patria, que es lógico porque tiene el bloque más grande, con 98 miembros. Creo que Juan Marino y Eduardo Tognoli siempre se disputan la cantidad de preguntas que hacen. ¿Quién hace más? Exactamente. Y también, por lo que tengo acá en las estadísticas, el PRO hizo 209 preguntas, Democracia para Siempre 146 y la Unión Cívica Radical 141. 137 la Coalición Cívica, 120 Encuentro Federal, la Izquierda del 87 y también hay en realidad la izquierda tiene más preguntas porque está dividida, ¿no? Tenemos el FIT con 87, el PTS con 84 y el Partido Obrero con 48. O sea, es un montón para la cantidad de miembros que son 5. Pero bueno, estas son las preguntas que Franco responde. Hay un informe escrito que va a llegar, que todavía no llegó, y recién hacía la aclaración desde la jefatura de gabinete que no hay un tiempo para mandarlo, aunque se estila que sea antes de la sesión. Donde sí hay que cumplir tiempo es en la recepción de preguntas. Claro. Esto ya se cumplió, y en las respuestas, pero bueno, no se conoce el informe, que recordemos es público, ¿no? Sí, y que tengamos en cuenta que las preguntas que fueron enviadas por escrito, de alguna manera, algunas pueden mantener vigencia, pero pasaron muchas cosas en el país, en el medio. ¿Pero cuándo son? ¿15 días? Y más o menos, sí. ¿Qué hace? ¿Tenés que preguntar el día anterior? No, lo que digo es que hay muchas preguntas que seguramente en la exposición de los bloques, en el día de hoy, van a estar muy atravesados por los anuncios del día viernes pasado. 800 preguntas sobre economía, me dijeron, de las 2.300. Pero ahora esas sí se actualizan. Esas en gran medida. Pero ojo con una costumbre que tienen las visitas de jefe de gabinete, o mejor dicho, el Congreso ante la visita de jefe de gabinete, que entre las 800 hay muchas de obra pública. Claro. Y muchas de vialidad. Sí. Te diría, me decía, varias cientas, porque son diferentes tramos de rutas, o sea, hay preguntas que son las que suelen no ser tomadas muy en cuenta con la prensa cuando hace las crónicas, pero a los diputados les interesa y mucho. Sí. Las obras públicas que pasan por su rincón. Pensaba, bueno, si 15 días no alcanza, ¿qué tenemos que hacer, no? Un ida y vuelta es muy difícil, porque esto requiere un trabajo de información, de manejo de información. Claro, ¿no? Y además el último informe de gestión que hizo Guillermo Franco fue en noviembre del año pasado en el Senado. Es decir, en el medio pasó de todo. Estuvo el foro de Davos, estuvo la criptolibra, estuvo el anuncio de esta fase 3 que denominó el gobierno de este programa económico. Así que, bueno, hay mucho para actualizar con el jefe de gabinete. Una sesión que fue confirmada hace 15 días. Recuerdo, Martín Di Natale se vino con información corriendo por Avenida Mayo desde la Casa Rosada y la trajo acá, de que estaba la definición de Francos de estar hoy. Pero en ese momento la expectativa del gobierno era evitar una interpelación que finalmente fue aprobada para el próximo martes al propio jefe de gabinete para hablar del caso Libra. Por eso, en el temario de preguntas hay muchas sobre el caso Libra y según me contaban, Francos va a decir que esas las va a dejar para el martes, ¿no? Claro, sí, así es que el martes, recordemos, está la interpelación que se votó finalmente en el recinto, en la última sesión de la Cámara de Diputados, y está citado, es el único que confirmó Guillermo Francos de los distintos que fueron interpelados o que se les propone venir, donde está incluido el ministro de Justicia, Acuña Libarona, el ministro de Economía, Luis Caputo, y también el titular de la Comisión Nacional de Valores. Por el momento, solo Francos es el que dijo, yo voy a estar el martes que viene. Y eso ¿no? tiene que ver, me contaban, con que el jefe de gabinete, aunque no nos acordemos, es una figura que puso la Constitución y que depende del Congreso. No su designación, pero sí su continuidad. Claro. O sea, el Congreso puede echar un jefe de gabinete. No pasó nunca, claramente, pero
ni bien fue citado, Franco dijo yo voy, y estamos esperando la respuesta de los otros funcionarios convocados. Teníamos un informe que preparó Jessica que tiene que ver con uno de los organismos más nuevos que tiene el Congreso, que es la Oficina Nacional de Presupuesto. Me acuerdo mucho cuando se creó allá por 2016 por unanimidad y que analiza la actividad económica argentina, los diferentes proyectos de ley. Se estuvo leyendo todo el último informe, Jessica, y nos va a contar en placas de qué se trata. Sí, es el informe de marzo del 2025 porque, recordemos, el país no tiene presupuesto votado para este año, fue prorrogado. Ni para el año pasado. Claro, el de 2 años atrás, los valores de 2 años atrás, 2 prórrogas hubo ya de presupuesto, pero lo que hace la Oficina de Presupuesto del Congreso es analizar cómo está esa ejecución, cuántos son los ingresos, cuántos son los egresos, cómo varió, hay superávit, hay déficit, bueno, todo esto está en los informes. Vamos a agarrar el de marzo que justamente evalúa el primer trimestre, enero, febrero y marzo del 2025. Estos son los datos que festeja el gobierno, ¿no? Esta primera placa son los datos que un funcionario estaría viendo, eso es lo que buscábamos, ¿no? Claro, así es, estamos hablando de, hay dos tipos de ítems, ¿no? Está el déficit, el superávit primario, digo, que es todos los gastos que tiene, o sea, ingresos y egresos del Estado, sin contar intereses de deuda. Lo que quiere decir superávit financiero es contando los intereses de deuda. Lo que Milei dice que hay superávit financiero por primera vez en la historia sin default, porque el último antecedente es el de Néstor Kirchner, y en ese momento se había declarado el default no por Néstor Kirchner, sino en el 2001, ¿no? Claro, así es. Y estamos hablando acá del valor, bueno, billones que a mí siempre los billones siempre me... Todos los que venimos en la carrera social la pasamos mal, no tenés que explicarlo. 1 millón de millones, para aclarar que es distinto al de inglés, que serían 1000 millones. Así que eso para aclarar, bueno, decíamos superávit primario, en total es 4,5 billones, superávit financiero es 1,6 billones del trimestre y hay una ejecución de gastos del 27,7%, esto es en el promedio total, ¿no? O sea, hay algunos rubros que se pasaron. Sobre el total del presupuesto. Claro, de lo que asignó el gobierno a las distintas áreas. Pero tomás la asignación de 2023. Creo que está actualizada según la última resolución que tomó el Poder Ejecutivo. Hay una resolución. No deja de ir un tercio del año, por eso. Claro, sí, en eso no hay nada normal, solo que hay algunos gastos, por ejemplo, que por ahí están por encima de ese promedio del 27,7, pero en el promedio, claro, ahí está más detallado. Acá trajimos los números generales. Ahora vamos a ver cómo se mide, ¿no? Este superávit. Bueno, es la diferencia de ingresos-egresos. Lo que tiene que ver con los ingresos de la Administración Pública Nacional, lo que dicen es que crecieron, o sea, siempre se toma año a año, es decir, estos porcentajes que vamos a ver ahora son primer trimestre de 2025 comparado con primer trimestre del 2024. Con lo ejecutado del año pasado. Con lo ejecutado. Ingresado y egresado del primer trimestre del 2024. ¿Sí? Seguridad Social creció el ingreso. Esto es justamente lo que, porque se explica cada ítem, porque creció la masa salarial, ¿no? Esto, bueno, hubo paritarias y demás. El monto de cantidad de salarios, el dinero de salarios. Esto estamos hablando de lo que se le descuentan a los trabajadores en el recibo de sueldo de jubilación y demás. Bueno, eso creció, como la masa salarial, estamos hablando del sector formal, por supuesto, aquí. Eso creció, también ahí están los pagos de monotributo, que se actualizaron las cuotas, entonces eso también hace que suba la recaudación, o sea, los ingresos que tiene la administración nacional. Entonces, Seguridad Social. Después, en la siguiente placa, tenemos el caso de ganancias, que también creció en un 34,5%. Acá lo que aclara la Oficina de Presupuesto explícitamente, esto creció porque se le volvió a retener ganancias a los trabajadores. La famosa cuarta categoría. Eso es lo que fue parte de la reforma fiscal del año pasado. Claro, de lo que se votó junto con la ley bases. ¿Sí? Esto lo aclara la propia Oficina de Presupuesto. Bueno, el IVA también, 4,3%. Esto lo que dice la Oficina de Presupuesto es, bueno, hay un impulso de la actividad. Eso algunos economistas lo debaten, pero así lo ponen ellos para ser justa. Después el impuesto país, que cayó en un 99,9%. Básicamente porque se eliminó. Claro, exactamente. O sea, lo ponen, pero no se dio cuenta. Es importante porque de ahí iban muchos recursos al PAMI, que ahora vamos a ver cómo eso impactó, porque se tuvo que hacer cargo el Tesoro de esos aportes. Entonces, por eso está aclarado. Esto se eliminó. ¿Por qué cayó los derechos de exportación?
los derechos de exportación y por el precio de las commodities. Por el precio de las commodities. Cayó el precio, entonces cayó... y además también estuvo la resolución, recordemos, de que el gobierno hasta junio bajó a varios productos, les bajó los derechos de exportación. Ya el presidente Javier Milei en estos días dijo... Ojo, liquiden todos ahora porque en junio van a volver, ya lo anunció, ahí va a haber un debate, va a haber un debate aquí en el Congreso, ya hay proyectos de los cordobeses de Encuentro Federal para que se mantenga la resolución de no tocar, o sea, que no vuelvan a subir, así que bueno, ahí hay otro punto. Bueno, ahora vamos a los gastos, ¿sí? Que acá lo que dice es que crecieron año a año un 1,8%. Esto digo, tengamos en cuenta para lo que son los gastos, que la última inflación de marzo no dio muy de acuerdo a los planes o no fue un número que fue en la dinámica en la que se venía la inflación. Fue un 3,7% y en alimentos 5,9%. La inflación de marzo, digo, para tener en cuenta la interanual estaba casi 56% el interanual, ¿no? De marzo del 2024 a marzo del 2025, para tener en cuenta lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Interanual la inflación fue 56% y los gastos crecieron 1,8%, decíamos. Bueno, jubilaciones y pensiones crecieron un 28,1%. Esto, bueno, es la movilidad, fue acorde a la inflación, dice el informe de la Oficina de Presupuesto, y las asignaciones familiares estuvieron un poco por debajo de eso, un 20,2%. Que cobra muy poca gente asignaciones familiares, ¿eh? Vamos a decir eso porque somos muchos los que vemos ese ítem siempre y nunca vimos nada porque están los pisos en función casi de una marginalidad. Y hoy por hoy mantener familias es difícil para todo el mundo, ¿no? Sí, y el gasto más grueso, digamos, es jubilaciones y pensiones, que tiene una incidencia importante. En realidad el gasto ahí es el subsidio que hace el Tesoro porque ANSES no termina de cumplir con las jubilaciones en función de los aportes que tiene hechos, ¿no? Claro, así es. O sea, no es en realidad es un subsidio, subsidio ANSES. Si funcionara bien el sistema jubilatorio, no debería haber gasto porque ya estaría lo que vos aportaste, estarías cubierto. O sea, bueno, ese es el tema. Un debate muy amplio que se está haciendo también aquí en el Congreso de, bueno, lo que ingresa y lo que egresa. En realidad tenés razón, es un debate amplio porque hay quienes dicen, bueno, pero ojo, porque ANSES tomó tareas que no tienen que ver con las jubilaciones, e inclusive hay algunos diputados que dicen, ¿por qué no pasamos eso a gastos generales si no nos confundimos? ¿No? Es difícil, queda toda la misma ensalada. Claro, así es. Bueno, y ahí veíamos lo que te decía recién, prestaciones de PAMI. Dice que crecieron tremendo. O sea, el Tesoro la puso. 31% por justamente que el Tesoro se tuvo que hacer cargo de reemplazar, era un 28% del impuesto país que iba a PAMI. Lo mismo que ANSES. PAMI se sustenta con un aporte que ya tiene hechos, tengo entendido, de los jubilados, pero no alcanza. No alcanza, así es. Y bueno, está todo el debate también de los medicamentos. Bueno, hubo varios cambios también, incluso de la planta de trabajadores en PAMI. Aquí otro punto, transferencia corriente a las provincias. Esto es 213,3%. ¿Esto por qué aumentó tanto? Y es un punto muy debatido aquí con los distintos gobernadores también, porque estas transferencias crecieron porque el gobierno tuvo que aumentar la parte de transferencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la cautelar. ¿Sí? Estuve revisando, bueno, ahí en el último trimestre 335.000 millones de pesos fueron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un porcentaje sobre lo ejecutado el año pasado. Por eso el número es alto, porque si el año pasado se ejecutó poco y se ejecuta un poco más, el porcentaje suena como wow, cuánto aumentó, pero en realidad nominalmente... Es por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene esta cautelar, una cautelar de la Corte Suprema, un conflicto histórico, el pase de la Policía Federal. Del año 2020 que derivó en recordemos, un pedido de juicio político con en realidad dictámenes de mal desempeño a los 4 jueces por firmar esta cautelar. Así es. Y vamos también ahora a pagos de intereses. Nos quedó así, bueno, ahí bajó. Volvamos al anterior, por favor, ahí está. Intereses bajó en un 38,4%. Esto es porque hubo menos pagos previstos. Tiene en cuenta tanto deuda en pesos como en dólares.
hubo menos vencimientos entre enero y marzo, por eso explica la oficina. Pero es totalmente estacional. Esto no estacional, mejor dicho, sino que es un tema de cronograma. Sí, es un cronograma. Y justo dio que este trimestre. Que a diferencia del primer trimestre del 2024, que hubo más, bueno, por eso es que bajó. Ahora vamos al tema subsidios de energías, que esto es porque también bajó en un 52,9%. Hay menos importación de gas en el país y además se eliminaron. Eso es positivo y tiene que ver subsidios. Con que hay una producción propia de energía. Claro, así es. Bueno, vaca muerta, que es muy discutido aquí también, bueno, en el país, y si van a venir más inversiones y demás. Otro programa está funcionando para que no tengamos que importar, digamos. Claro, así es. Es el gran éxito. Por lo menos eso de base, después exportar ya va a ser otra historia, pero por lo menos no tener que importar gas. Otros programas sociales que acá, por ejemplo, está el Ex Potenciar Trabajo, la tarjeta alimentar, bueno, esto cayó. ¿Cayó? Un 25,3%. Suele decir que son áreas que crecieron mucho desde que asumió el presidente. Bueno, no esta es la disputa también con muchas organizaciones sociales. Lo que aumentaron más son las asignaciones familiares, por ahí por otra vía destinan más recursos, en este caso fueron una reducción y dice explícitamente el informe de presupuesto es por la pérdida del poder de compra porque están congeladas. Lo que se percibía por esos programas sociales está congelado, entonces cayó mucho. Después, personal. Esto tiene que ver con todo lo que es la planta del Estado, ¿sí? Tanto Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal. Bueno, aquí cayó en un 9,3%. Lo que dice el informe del presupuesto es que es porque las paritarias fueron debajo de la inflación en todo el sector público y también porque hay una reducción de la planta permanente y de los contratos, ¿sí? Nos queda también una reducción en los subsidios al transporte, por lo mismo que en el caso de energía, digamos, de que también sacaron muchos subsidios. Así que bueno, este es un poco el panorama. Decíamos, los intereses de deuda es un dato importante, son 3 billones de pesos que se destinaron a los intereses de pago de deuda, aunque decreció respecto a hace un año atrás. Esto significa 3 veces más de lo que se destina al presupuesto universitario, por ejemplo. Un dato importante, Jessy, que siempre es bueno aclarar, que este informe está disponible para todos. Para todos. Entero, se puede entrar a la página de la Oficina de Presupuesto del Congreso y están todos los informes así. Jessica lo que hizo obviamente es un resumen para que todos puedan verlo, pero se puede leer en detalle. Gracias, Jessy, por tanto detalle de este informe. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Qué anécdotas se lleva de este primer periodo? ¿Qué opina de esta movida que hay ahora de ponerle imagen a las radios? Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Segundo bloque en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados. Se suma ahora Leo Fredes. ¿Cómo le va, Mauri? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué expectativas tenés para hoy, para la 14:30 visita del jefe de gabinete? Sí, tercer informe de Guillermo Francos aquí ante el Congreso, segundo ante la Cámara de Diputados. Expectativa y sobre todo por la previa esta de viene, no viene, quórum, no quórum, finalmente va a estar. Excesiva no va a estar. Esa sospecha de sí, no quórum, ¿no? Porque si sí. ningún bloque dijo que no iba a ir, ¿cómo va a ser que no haya quórum? Sí, además me parece que el oficialismo ya lo venía garantizando. Hubo algún bloque de la oposición que tenía una estrategia, algún par de bloques que tenían una estrategia de no venir, vaciarla, pero después dijeron no, mejor venimos. Está esta duda de decir, si no vamos, se deja el escenario libre para que el oficialismo y los funcionarios
hagan una comparsa, digamos, entre comillas, y terminen haciendo una presentación a favor. Y entonces dicen, si van, o si venían, decían, bueno, también se está habilitando el escenario y se le baja un poco el precio que le quieren dar al tema Libra, que está incluido en la reunión de hoy, pero que es el plato fuerte del martes que viene cuando es la interpelación. Entonces, por eso dudaban opositores entre qué se hacía o no se hacía, además del factor miércoles previo a Semana Santa. Ya vemos el recinto ahí a la izquierda de la pantalla y quien está ahí es Gonzalo. Vamos con Gonzalo. ¿Qué tal, Mauri? Placer saludarte a vos y al compañero Leo allí en la mesa. Estamos aquí nosotros muy cerquita del Salón Delia Parodi, donde ya está trabajando todo el equipo de la Jefatura de Gabinete de Ministros que preside o que comanda Guillermo Francos, el protagonista de esta jornada aquí en el recinto, donde en esta sesión informativa, y recalcamos lo de sesión informativa, porque el primer debate que vamos a ver seguramente en el recinto, si es que se da lugar a esto, es, bueno, estas dos bibliotecas, como se suele decir generalmente, a la hora de lo que piensa un diputado o varios diputados y otros en cuanto a las teorías, si hoy se precisa o no el quórum. La realidad es que en principio sí. Esto es lo que se va a por lo menos ver en el recinto. El tablero será el principal protagonista de la jornada, y a mi izquierda está trabajando, además de todo el equipo de Guillermo Francos, también de las distintas áreas del Gobierno Nacional, del Ejecutivo, porque claro, las preguntas, estas 2.307 preguntas en total que ha respondido el equipo junto con Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de Ministros, van a estar siendo respondidas también en vivo por todo un equipo que va a estar trabajando en vivo, en simultáneo a lo que sucederá en la sesión. Reunión importante del bloque de Unión por la Patria en estos momentos, si no comenzó, está por comenzar, para saber cuál va a ser el número de diputados del bloque de la primera minoría que vaya a estar presente o no. Después, más o menos, Mauri, por lo que fuimos tanteando, averiguando, la gran mayoría de los bloques por situaciones de ausencias, porque muchos diputados no están en Buenos Aires porque se han tenido que ir por la imposibilidad posterior a la sesión de poder viajar a sus provincias, van a estar en un número cercano a la mitad. No digo todos, algunos. Ejemplo, la izquierda estará completa, vendrán los 5 diputados, el bloque socialista tendrá una ausencia y una presencia, el bloque del PRO me aseguran que va a estar completo, la Libertad Avanza también casi completo. Falta saber el núcleo principal de Unión por la Patria. Después el resto de los bloques va a estar cercano a la mitad. Así que estaremos atentos a, sobre todo, este número principal y después si se genera o no este debate en el recinto respecto al quórum. Sí. Gonza, ¿hubo reunión de labor parlamentaria? ¿Hubo una presencia de jefe de bloque que pudiste ver? No, por ahora no, Mauri. Y si se hizo de manera informal, porque recordemos, a mi izquierda el Salón Delia Parodi está en estos momentos ocupado por el trabajo de todo el equipo de las diferentes áreas del Gobierno Nacional que ya están con sus computadoras trabajando en el informe y obviamente esperando a estar atentos a partir de las 14:30 a cada una de las preguntas que se puedan llegar a hacer en vivo en la sesión. Por eso, en el lugar donde suele hacerse la labor parlamentaria, a mi izquierda, el Salón Delia Parodi está ocupado, recordemos, por toda la gente que trabaja en las distintas áreas del Gobierno Nacional. Por ahora no tengo esta información respecto a una reunión de labor parlamentaria oficial, y si se vaya a realizar lo estaremos comentando y también veremos dónde se realiza, ¿no? Porque por lo generalmente se realiza aquí en este salón que acabo de mencionar. Gracias, Gonza, volvemos en un rato. Un placer, Mauri, aquí estaremos. Bueno, lo que contaba Gonzalo es una costumbre que tiene cada vez que visita el jefe de gabinete todo su equipo, que en realidad son diferentes áreas de los ministerios. Digo su equipo porque el jefe de gabinete tiene a cargo todo el gabinete, justamente por eso es jefe, y estas cuestiones funcionan casi en forma orgánica o piramidal. O sea, el jefe de gabinete tiene un encargado en cada ministerio que recolecta las preguntas que hacen los diputados y las responde. Y lo que hace el equipo, que decía recién Gonzalo, que en este momento está en la sala Delia Parodi, es ver las nuevas preguntas que puedan surgir del intercambio que haya en el recinto para responderlas con el backup que tiene cada uno de esos funcionarios. Esto es, por ejemplo, un diputado plantea una cuestión sobre una obra vial, que recién comentábamos que va a ser una de las cuestiones más preguntadas. Bueno, en ese momento lo que hace este funcionario sería de la Dirección de Vialidad o del Ministerio de Economía es tener una respuesta, imprimirla y enviársela
al jefe de gabinete o mandársela de alguna manera para que en la tanda de respuestas resuelva ese intercambio con ese legislador. Y así hay un trabajo en tiempo real muy intenso que me animo a preguntarle a mi compañero Leo Fredes, que como siempre usamos su experiencia, no era tan riguroso hace 15 años, ¿no? No, en esto que vos decís de las respuestas concretas. De ida y vuelta permanente, sí. Con respuestas elaboradas con gente que venga directamente al Parlamento. Sí, bueno, la tecnología ayuda un poco a eso, a que se pueda ir haciendo las preguntas, evacuarlas. Antes vos pensás que había que hacerlo por escrito, alguien tenía que tener una hoja, en la época que ni siquiera había impresoras, si vamos a la prehistoria o más acá, costaba esto del tiempo real que vos decís. Igualmente, más allá de esto de que por ahí te preguntan la Ruta 19 en Córdoba, te preguntan tal obra en la cordillera y se le pueda dar esta precisión, también lo que pesa mucho, quizás más que esto, son las declaraciones políticas de los ministros, que es donde salen de esta formalidad y allí tiran siempre algunos títulos o alguna definición en lo que tiene que ver con la cuestión macro. En esto Franco, bueno, no tiene problema. Vos decías, ¿Franco tiene problema en venir? No, a Franco creo que hasta le gusta venir aquí al Congreso. Hay que recordar que fue diputado en su momento por el sector... Pero hace 30 años, ¿no? Sí, pero hay que estar ahí adentro, digo. Cuando empezaban los informes de los jefes de gabinete. Claro. Creo que él fue en 97, 98. Empezaron en el 94, Franco... 97 creo. 97, claro, Franco 2001. Fue diputado en 97-2001 por el partido de Domingo Cavallo, que se había separado de... Acción por la República. Bueno, tenemos toda la historia... Te lo tengo que preguntar, sí. ¿Cubriste los 30 años de informe? No. ¿Pero cuántos? A ver. Sí, en teoría sí, capaz que en alguno no estuve. ¿En el 95 viniste? En el primero creo que estuve. No, tremendo. Pero después no estuve, en algún lapso no estuve. ¿Y quién era el jefe de gabinete del 95? Jefe de gabinete del 95, Eduardo Bauzá, que venía de dejar el ¿Y viniste a ese informe? Creo que sí, tendría que buscar los archivos, pero creo que en esa época estaba. Tremendo, tremendo dato acá. Primer informe de jefe de gabinete de la historia, Leo Fredes lo cubrió. Claro, empecé de muy chico, no es que soy muy grande. Era un bebé, prácticamente, o sea, no había terminado en el colegio, en el primario. Sí. O sea. No, está bueno eso de haberlo hecho de chico porque uno... y no, por eso te aprovechamos. Claro, bueno, muchas gracias. Sí, 30 años. Sí, 30 años, 16 jefes de gabinete. 16 sin contar 3 que tuvieron una semanita o 2 semanitas, que fueron aquellos interinatos de diciembre de 2001, enero de 2002, donde hubo 5 presidentes en una semana. Hubo esos jefes de gabinete, obviamente no llegaron a venir, pero sacando esos 3 quedan 16. Te corrijo, no tenían que venir porque no era el momento de sesiones además era verano, era verano. Esto es importante aclarar, diciembre, enero y febrero no tienen que venir. Sí, por eso cuando tomamos los números, se toma 9 meses al año y no 12. Cuando se hace un porcentaje de quienes más cumplieron con venir, se hace sobre esta consideración de que tienen que venir del 1 de marzo al 30 de noviembre, es decir, 9 meses. Jorge Capitanich fue jefe de gabinete, el chaqueño exgobernador, fue jefe de gabinete en 2002 de Eduardo Duhalde, en 2013-2015 de Cristina Fernández de Kirchner y vino 14 veces en los 9 meses que le tocó gestionar o le tocaba venir. Tiene un 57% de asistencia y lo sigue con 56%, uno que tuvo mucha presencia, lo marcó, lo destacó, le gustaba confrontar en ese momento con lo que era la principal bancada opositora, que era el Frente de Todos, Frente para la Victoria, que venía de los 8 años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hablamos en la siguiente placa de Marcos Peña, el jefe... Es importante aclarar algo. Cuando hablas de porcentaje de cumplimiento, es el cumplimiento sobre la cantidad de meses en los que fueron jefe de gabinete. Claro, exactamente. ¿No? Porque Capitanich creo que fue jefe de gabinete 1 año y medio. Sí. Y el cumplimiento es alto porque vino casi todos los meses. Claro, exactamente. Marcos Peña fue 4 años, por eso le ganó Capitanich a Peña. Le ganó, sí, después en el nominal sí gana Marcos Peña. En el nominal, claro, porque... sí, no sabía que ibas a tener un nominal, pero sí, seguro. No lo tengo, pero lo sé, pero está plasmado y Marcos Peña es el que más veces vino. Marcos Peña tenía que venir 36 veces, son 4 años que fue jefe de gabinete, 9 meses.
20 veces vino, comenzó al principio con mayor intensidad, después se fue diluyendo un poco. Se toman algunos, para la estadística, el PRO, Juntos por el Cambio, te tomaba, Cambiemos en ese momento, te tomaba a lo último la presentación del informe, el hecho de haberlo hecho escrito. Después, en la estadística, se zanjó y se dice, bueno, vamos a poner los que vinieron físicamente al Congreso. Igual vos sabés que es una objeción con eso, porque en el caso de Peña, él lo que plantea que el último año que fue jefe de gabinete, que es 2019, él quería venir y no convocaban a sesión. Claro. Entonces mandaba el informe escrito y decía, bueno, yo lo tengo cumplido, el 101 de la Constitución. Se daba esa controversia que no se encontraba. ¿Qué es lo que pasaría si hoy no hay quórum? Que aparentemente debería haber. Bueno, claro, si hoy no hay quórum, después el jefe de gabinete lo va a dar por cumplido. Claro, Franco va a decir, en la estadística me bajó el 33% que tengo actualmente. Fred, me bajaste y yo vine. Claro, o sea, por eso, todos los que cuentan, ¿no? Todo esto de la... ¿Qué harías vos si no hay quórum? ¿Lo pondrías en la estadística? Bueno, habría que hacer un debate con viniste los 30 años a los informes. A ver. No, algunos no vine. Sos el árbitro de esto. Estuve viendo afuera. ¿Va la estadística? Y yo lo pondría. Sí, yo lo pondría, dejaría sentado algún videito ahora que hay tecnología. 33% para Francos y para Nicolás Pose, que es el primer jefe de gabinete del gobierno. Pobre, ¿cuántos meses tuvo Pose? Y Pose empezó en el verano, como decimos, no, de enero a junio. Marzo, abril, mayo, junio. O sea, pero junio llegó a estar... Unos días, me parece. Entonces, de 3 meses vino uno... Claro, 33%. 33%. Claro, es como ese jugador que juega un partido de suplente, entra, hace un gol y tiene un promedio... O cabecea mal y dice el 0%. Claro, pero bueno, Nicolás Pose se anotó con un 33%, igual que Guillermo Francos, que tendría que venir en los próximos 3 meses, por lo menos 1 o 2 veces, para seguir manteniendo el promedio. Pero teniendo en cuenta los números que hay, hablábamos de ese 57 de Capitanich, del 56 de Marcos Peña, y hay un par del periodo de Carlos Menem entre medio, entre 56 y 50. Después ya vienen con 33 estos dos funcionarios, así que no se puede decir que esté haciendo tan mal papel La Libertad Avanza en un contexto en el que quedó un poco... ¿Y Aníbal? ¿Aníbal Fernández? Aníbal, te digo, mira, esos están... Creo que 0% la última vez que fue jefe de gabinete. Sí, creo que estuvo un año al final del gobierno de Cristina Kirchner y no vino. Claro. Sí había venido la anterior etapa. La etapa 2009-2011. Lo salvó el promedio de... Esto como los promedios de descenso del fútbol. Lo salvó la temporada anterior, digamos. Claro. Porque en la última, sí, lo que vos decís, casi nada Aníbal Fernández. Te decía, hay como 9, 8 o 9 que están en el 30 y el 25%, que son los que vos decís, Aníbal Fernández, Agustín Rossi del gobierno kirchnerista, tenés algunos otros de Sergio Massa por el gobierno de Cristina Fernández en 2008. Vino también otro caso, así, vino en ese periodo, nada más. Bueno, después no fue jefe de gabinete, lo tenemos de ministro de Economía, pero... No, claro, por eso fue ese año. Fue ese año, 2008-2009, junio de 2008 a julio de 2009. Lo veíamos en la siguiente placa, que recién la teníamos en pantalla, un 11%, creo, en ese año. 11%. Abal Medina muy poco. Abal Medina también muy poco. Cristian Colombo, de la Alianza. La Alianza que venía en campaña con esto de la institucionalidad ahí, ¿no? Digo, todos estos gobiernos que vienen... el porcentaje... Hola Guido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Contame. ¿Cómo anda? El porcentaje acaba de se decir toma... te aclaro, porque acaba de decir que estuvo en el primer informe de un jefe de gabinete en el año 95. El sombrero. Era chico. Digo, tené cuidado lo que vas a decir. Era chico, pero estaba... No, el porcentaje se toma sobre las veces que debería haber venido. Claro, exactamente. Claro, sobre quiere decir los que si 9 meses... tienen 10, 11%, quiere decir que vinieron una vez en el año. No, porque vos tenés que medir el tiempo que fue jefe de gabinete. La cantidad de meses Medina, vos que estabas sobre en la gobierno. cantidad de meses. En relación a lo que tendría que haber venido. Todo, no, pero Abal Medina, que vos estabas en gobierno, por ahí lo tenés más presente. ¿Cuánto tiempo estuvo más o menos? Jefe de gabinete, no me voy a acordar. ¿Un año? No, un poco más estuvo, pero no me voy a acordar. Bueno, tenés que la cantidad de meses que tuvo, dividirla por la cantidad de veces que vino y te da el porcentaje. Bueno, esa es la fórmula. Sacando los 3 meses del verano. Si lo llevas a un 12% sería más o menos una vez en el año. Sí, ese sí.
Un 12% es si una tiene vez. un 12% quiere decir que viene una vez de 10 meses. Sí, de 10 meses tenés que tomar los meses de periodo ordinario. Sí, periodo pero estamos haciendo así, grosso modo, ¿no? Esto es preciso. Digo, ¿no? El caso de Sergio Massa... 30 años viniendo, ¿te parece? El caso de Sergio Massa, sí. Yo insisto con algo, ¿no? Sí, contame. El constituyente del 94... Exageró. Sobreactuó. Sí. Eso es lo que estaba... ¿Cómo va a venir todos los meses una cámara y otra? Me parece sobreactuado. Bueno, ¿no? O sea, que mientras tanto lo tienen que cumplir, ¿o no? Es una obligación, sí, bueno, pero estamos viendo que cuando las cosas no se hacen bien, tampoco salen bien. No tienen buenos resultados. Llegó enojado. Hay que ver un poco de legislación comparada. Dicen que Inglaterra es más dinámico. Un poco de realismo. Sí, yo también estaba por decir eso. Digo, el 57%, vos decís. El que más logró el 57%. O sea, todos los jefes de gabinete incumplieron la Constitución. Sí, totalmente. Agrego algo, ¿no? La función del ministro coordinador, según la Constitución reformada del 94, cuando se pensó en la figura del ministro coordinador, del jefe de gabinete, no es el jefe de gabinete que tenemos hoy en día, que ha tenido ningún gobierno. Ha seguido teniendo un presidencialismo muy fuerte en la Argentina. Quizás, volviendo sobre lo que yo decía antes, quizás si pensamos cuál fue la idea en el 94 de lo que era el jefe de gabinete, más volcándose a un parlamentarismo, ¿no? Dejando un poco el presidencialismo, equilibrando un poco con una figura más parlamentaria que manejaba los asuntos del Estado, ahí tenía más sentido un mes y otro mes al Congreso de la Nación. Bueno, ¿no? si les parece, vamos ahora, porque el recinto se está preparando para la visita de Guillermo Francos y está ahí nuestro compañero Gonzalo. ¿Cómo andás, Gonzalo? Bien, Mauri, aquí estamos nosotros ya empezando a ver a los diputados que van llegando muy de a poquito. Estamos viendo aquí muy cerquita nuestro, por ejemplo, la presencia del diputado Diego Santilli, también la presencia hace un rato del diputado Carlos Fernández, representante de la provincia de Misiones, y por lo que tengo entendido, Mauri, hace aproximadamente unos minutos, muy pocos atrás, ya llegó el jefe de gabinete de ministros Guillermo Francos aquí al Palacio Legislativo, donde posiblemente haya sido recibido por la presidencia de la Cámara. Es algo que fue muy reciente y por eso ya queríamos contarles que ya está el jefe de gabinete de ministros aquí en el Palacio esperando para el comienzo de esta sesión, que recordemos está programada para las 14:30. Sí, decías, llegó Francos, en este momento ya se vio con su equipo, o el equipo que está en el Delia Parodi no tiene contacto con él. Mauri, perdón, pero tengo muy alto el retorno de la cortina y no puedo escucharte, para que sepas si me puedes reiterar la pregunta. Que vos decías que está en el salón Delia Parodi desde temprano. ¿Hubo algún contacto o fue para otro lugar o se reunió con Martín Menem en su despacho? No. En caso de que esté en el sector de presidencia de la Cámara, fue directamente porque por aquí por lo menos no ha pasado. Está todo el equipo aquí en la jefatura de gabinete junto con el resto de los ministerios que van a ir respondiendo y están trabajando, pero por aquí por lo menos no se ha acercado el jefe de gabinete de ministros. Seguramente lo haga previo a ir hacia el recinto, una imagen que posiblemente veamos. Y otro tema importante también es que respecto a las preguntas vinculadas al caso Libra, esto Mauri hay que aclararlo, lo que ha respondido el jefe de gabinete de ministros y todo su equipo es que esas respuestas van a estar la semana próxima en el contexto, imaginamos claro, de la comisión investigadora, y más allá de que dentro de las 2.307 preguntas hay consultas lógicamente por este tema, se han respondido que van a estar justamente las mismas, pero la semana próxima. Gracias, Gonzalo, volvemos en un rato. Un placer, como siempre, aquí estaremos. Bueno, llegó entonces Guillermo Francos, ya está en el Palacio, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. A las 14:30 está prevista la sesión para brindar el primer informe de gestión que hace este año el jefe de gabinete en el Congreso. En este caso va a ser en la Cámara de Diputados. Funciona un sistema rotativo, como en noviembre más precisamente, estuvo Francos en el Senado. Ahora le toca a diputados y su próxima visita no sabemos cuándo va a ser. Debería ser el mes que viene. Como dice Guido, a veces es un poquito excesivo y esperan un poco más, pero la próxima visita volverá a ser en el Senado.
Son 4.000 preguntas las que recibió Franco, se condensaron en 2.304. Este es un trabajo que hizo el equipo de cada uno de los ministerios que tienen el rol de recibir las preguntas y elaborar junto al jefe de gabinete las respuestas. 800 preguntas son sobre economía, incluye temas referidos también dentro de esas 800 a obras viales. No va a responder Francos las creo que 74 preguntas que hubo sobre el caso Libra, porque el martes va a haber una interpelación sobre ese tema. Se espera una sesión de entre 4 y 6 horas, me decían, y la modalidad no cambia. Hay un discurso inicial del jefe de gabinete, después una ronda de preguntas que cada bloque va a hacer y una ronda de respuestas, y después un cierre de los jefes de bloque y del jefe de gabinete. Guido, ¿qué expectativas tenés hoy? ¿Qué pensás que se quiere llevar hoy Francos de esta sesión? No, bueno, me parece que se fue conformando sobre la marcha el objetivo que tiene el gobierno, porque esta sesión había sido pedida justamente para desactivar los pedidos por el tema Libra, ¿no? Entonces, bueno, siguió adelante igual, pese a la intención de bajarla, y una de las dudas que tenemos es si va a haber quórum o qué es lo que va a pasar. Debería haber quórum, ¿no? Yo pienso que con tantos bloques, ninguno dijo que no iba. Todos los diputados no son de Jujuy, ¿no? Si ponemos los diputados de la provincia de Buenos Aires de todos los bloques, la capital federal, ¿no? Ya bueno, el PRO que presentó la nota, el PRO que había presentado la nota esta previa diciendo sería conveniente que se suspenda por el tema de que estamos en el miércoles previo a Semana Santa, de sus 40 integrantes, 18 son de Buenos Aires, ciudad o provincia. Digo, los conté porque digo, están pidiendo porque están pidiendo. Bravo, No, porque están pidiendo, digo, pero son de acá cerca. Es un partido con... La base debería haber una asistencia casi perfecta de los bloques aliados, que son la Libertad Avanza y el PRO. ¿Y por qué no va a ir Unión por la Patria si y luego es el bloque los demás que más preguntas hizo? El 54% de preguntas. Es lógico. Tampoco Unión por la Patria. ¿No sería razonable que le vacíe el quórum al jefe de gabinete? Cuando siempre se demanda, es decir, todos tienen motivos para venir. Y el tema de los pasajes, o el tema del fin de semana largo, no sé. Uno piensa que lo razonable es que haya quórum, ¿no? Sí, yo también, porque aparte la sesión fue convocada hace creo que 15 días, por lo tanto el tema de los pasajes, que es real porque hay más demanda y no suman vuelos, al tener tanta antelación se pudo haber prevenido. Pero igual en muchos casos. Quedar, digo, es el trabajo que tienen que hacer, es esta sí, consigna de la Libertad Avanza de que hay que trabajar, tienen que trabajar y bueno, trabajan de marzo al 30 de noviembre, tienen que estar, se tendrán que quedar en Semana Santa a pasear por el obelisco. Bueno, porque ¿sabés qué pasa, Leo? Al ser con tanto tiempo, vos ya sabés, puede ser complejo si vos le decís a alguien de un martes para un miércoles venite, claro, y no está, yo ahí te lo puedo entender, porque es verdad que a veces no hay vuelo, pero con tanto tiempo se podía prever. Me parece que el tema del quórum o no quórum no tenía tanto que ver con tema pasaje, sino con que algunos bloques preferían que esta sesión no se hiciera y dejar todos los cartuchos para el martes, cuando va a estar, claro, el caso Libra. Creo que lo de los pasajes es algo que quedó como una cuestión de, bueno, justo lo pones el miércoles a la tarde, va a ser difícil, pero con la antelación con la que se pidió, el que quiso venir tuvo pasajes. Y de hecho me da la sensación, por los números que me tiraban ayer, me hablaban de un 60-70% de integrantes de cada uno de los bloques. No va a ser tan distinto a otras exposiciones. Sí podría ser un poquito menos el tiempo, ¿no? Porque no va a ser tanto ida y vuelta, pero 6-7 horas es un poco lo que dura habitualmente. Más o menos, ¿no? sí, lo que viene durando las últimas veces, sí, son estas 6-8 horas como mucho, pero no más que eso. Y creo que economía va a ser el tema que va a tener gran parte de la repercusión, porque decía hoy Jessica, las preguntas se enviaron cuando no estaban anunciadas las medidas económicas que se implementaron esta semana, ¿no? Sí, economía se lleva todo, me parece, después de esta novedad del fin de semana. Segundo, seguridad. Leo, gracias. Gracias a vos, Mauricio. Gracias, Guido. Gracias. Nos vamos, volvemos la semana que viene. Ya sigue Horacio Embón con todo el informe del jefe de gabinete.